Buena tarde, buena tarde. ¿Me oyen? ¿Se oye? Gracias. ¿Qué tal va todo? Bien. Esperamos que sí, con el semestre y con Oiga, la profe, pandemia. Y con la pandemia también. Bien. Bueno, em, hoy vamos a continuar siempre con el tema de seguridad en construcciones, ¿verdad? Espero que, bueno, que estén motivados para ver el tema desde una perspectiva más amplia, entender que es muy importante y que está muy relacionado con todas las operaciones de construcción, ¿verdad? Aunque suena un tema suave, pero tiene muchas responsabilidades, ¿verdad? Como vimos, comentábamos la vez pasada, ¿verdad? Responsabilidades de la dirección técnica de obra y hay responsabilidades con todos los obreros y con terceras personas, ¿verdad? Para que no se produzcan lesiones ni accidentes en general. Entonces, bueno, es un tema vital en nuestro tiempo. Ha evolucionado mucho en los últimos 30 años, ¿verdad? Debo decirles que hace 30 y algo de años, los que se graduaban de ingeniería civil ni siquiera nos decían qué era seguridad en construcciones, pero los últimos 30 años sí ya tomó fuerza y hay reglamentos y hay que concientizarse de que es importante, ¿verdad? Y es algo que hay que aprender, bueno, cuando aparecen estas nuevas regulaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les estoy compartiendo este reglamento, ¿verdad? Ustedes ya lo tienen en el aula virtual. em, Es una versión 2018 actualizada. Entonces veamos un poco lo que contiene. Si ya se lo leyeron, bueno, repasamos, pero podemos ir hablando de esto. Es una versión 2018 actualizada, ¿verdad? Porque teníamos una versión 2009, 2010 previa y el primer reglamento, bueno, era como del año 50, pero era apenas una página, dos páginas, algo así, era mínimo sobre seguridad, ¿verdad? Entonces, bueno, veamos, comentemos algunas cosas aquí, tal vez al principio. Del ámbito de aplicación, bueno, rige en todo el país, es de aplicación obligatoria en todos los centros y lugares de trabajo donde se desarrolle cualquier actividad de construcción o demolición, deberíamos decir. También incluye demoliciones y preensamblaje de construcciones, ¿verdad? Y construcción. Hay unas definiciones aquí, bueno, como anclajes. Anclajes, en este caso, a veces se usan puntos de anclaje como puntos seguros para sujetar una línea de vida para que un obrero se amarre, ¿verdad? Para protegerlo de que no se caiga, tiene que tener además un arnés posiblemente para estar amarrado con la línea de vida. Y el punto de anclaje pues tiene que ser bastante fuerte para sostener a la caída del obrero, ¿verdad? A veces hay que diseñarlos específicamente con la estructura para poder construirla y poder amarrarse. Conectores, construcción, bueno, ahí hay varias definiciones ahí generales, centro de trabajo, cuerda de guías, escalera tipo A, estado físico, estado mental, estado social de la persona. Espacio confinado, tal vez este es un término que no conocemos. Espacio confinado es ese espacio natural o artificial con entradas y salidas limitadas, lo suficientemente grande para que una persona o varias puedan entrar y desempeñar una determinada tarea, con ventilación e iluminación natural desfavorable, donde podrían acumularse contaminantes químicos tóxicos inflamables, tener una atmósfera con deficiencia o poco oxígeno y producirse una inundación repentina o producirse. No está diseñado por una ocupación continua por parte del trabajador. Ejemplos de espacios confinados son como meterse en un pozo de alcantarillas, meterse dentro de una tubería grande o meterse en una tolva de alguna industria o así, que tiene entonces un espacio pero con ventilación muy limitada, ¿verdad? Y una entrada pequeña. Entonces esos son espacios limitados y ofrecen peligros importantes por la falta de luz y la falta de oxígeno a veces, ¿verdad? O atmósferas contaminantes, el aire, ¿verdad? Puede darse.
¿Conocían el espacio confinado? ¿Se lo están imaginando? ¿Sí me oyen? Sí, espacio confinado, entonces todo bien, sí. Bueno, equipos de protección, ujú, pero se entiende. Fichas de datos de seguridad, bueno, normas nacionales. Ahora, bueno, ustedes tal vez ya han estado en contacto con las normas nacionales emitidas por el Instituto INTECO, ¿verdad? Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, el INTECO, que tiene una serie de normas, bueno, para muchas cosas y para seguridad también, ¿verdad? Más específicas que este reglamento. Bueno, normas de la NFPA que son de bomberos para la protección de la vida, sistemas de protección contra caídas, creo que, bueno, fácil entenderlo, personas competentes y persona calificada. Bueno, persona competente tal vez es la que más nos interesa porque es una persona que tiene una capacitación, experiencia y conocimiento sobre las normas aplicables a un trabajo, que sea capaz de identificar los peligros en el lugar de trabajo, que sea designado por la persona empleadora o sea, el patrono, que tenga la autoridad para tomar medidas apropiadas para la prevención y corrección de esos riesgos, ¿verdad? O peligros. Muchas veces se prefiere, bueno, en que haya personas competentes en seguridad, ¿verdad? Precisamente para que estén todo el día en el proyecto y que puedan estar supervisando, que no estén los obreros trabajando con peligro sin medidas de seguridad, ¿verdad? Profesional responsable de la obra, bueno, recuerden esto que ya lo habíamos comentado, pero aquí vuelve a hacer énfasis que hay profesional responsable, el que está incorporado al Colegio de Arquitectos y Ingenieros y que en representación de una empresa o a título personal tenga o haya aceptado la responsabilidad en nombre del propietario de dirigir o administrar la construcción. Entonces es la famosa responsabilidad profesional que viene con la etapa de construir, ¿verdad? Y la dirección técnica, recuerden. Y en temas de seguridad se asume responsabilidad también por esa situación. Al ser encargado de la construcción, el tema de la calidad, la seguridad y el impacto ambiental, todos esos van inherentes, ¿verdad? Retroreflectante, bueno, soporte para el cuerpo, valores umbrales de límites de exposición. Bueno, este valores umbrales de límites de exposición se refiere a concentraciones de sustancias en el aire, ¿verdad? Contaminantes que pueden tener ciertos valores máximos, ¿verdad? Aceptables en un momento dado, que la persona puede verse expuesta día a día o durante algunos meses, ¿verdad? Y el riesgo es que si se expone a más que esos límites, pues puede estar generándose efectos adversos para la salud, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, si se está en contacto con polvo todos los días, con acerrín de madera todos los días, y se está respirando, ¿verdad? O polvo de fibrocemento, o polvo de cemento, pues eso puede llegar a causar problemas a mediano o largo plazo en la respiración, ¿verdad? Los pulmones. Bueno, luego dice aquí, las obras de construcción podrán dar inicio cuando se hayan cumplido estos requisitos. Imagínense qué pueden ser los requisitos. Habilitar los servicios sanitarios, agua potable, vestidores, casilleros, dormitorios, comedores, si es que se necesitan, ¿verdad? Dormitorios, para cuando los obreros tienen que permanecer en el campamento, digámoslo así, o en la obra. Entonces vean que se refiere a condiciones básicas, ¿verdad? Para trabajar relacionadas con salud, relacionadas con comodidad para los obreros y con seguridad, ¿verdad? Constituir y registrar ante el Consejo de Salud Ocupacional las estructuras preventivas según los artículos 288 y 300 del Código de Trabajo. Se supone que debe haber un comité de seguridad, ¿verdad? Cuando hay más de 25 obreros debidamente registrado. Entonces hay que revisar eso, pero el problema es para la construcción pequeña. Cuando son 5 o 6 obreros, pues no se exige eso.
Ahí a veces hay problemas, ¿verdad? Con las construcciones muy pequeñas. Dice que no puede empezar las obras si no cuentan con una cobertura de aseguramiento de los trabajadores, ¿verdad? Que es la póliza de riesgos, bueno, y el cubrimiento de la seguridad social también, porque es parte de la relación obrero-patronal, ¿verdad? Además, debe contar la obra con un aviso preventivo de seguridad ubicado en el sitio visible, iluminado, en el cual se indique a las personas que tengan contacto con la construcción la obligación de cumplimiento de normas de seguridad durante la permanencia en el centro de trabajo. Tal vez si han visitado obras o lo hemos visto en la entrada, a veces hay un rótulo de estos visible que dice, a partir de este punto hay que usar casco y chaleco y zapatos y otras cosas, ¿verdad? Como normas de seguridad. Otras veces indican, bueno, no hemos tenido accidentes en los últimos 90 días, así que tenga cuidado. Es una forma como de recordatorio todos los días para los obreros y para los visitantes, ¿verdad? También. Sí, bueno. Vean, aquí, bueno, en el 4 dice uso obligatorio en todas las obras con peligro de accidente, la construcción de una tapia de protección con altura mínima de 2 metros con relación al nivel del terreno, ¿verdad? Entonces vean que hay obligaciones que cumplir ya en estas líneas, ¿verdad? Para evitar que la gente se meta, para evitar posibles accidentes con visitantes y así. Andamios, puentes y pasillos que se requiera construir sobre la acera deben dejar una altura libre de 2,25 sobre el nivel de acera y su ancho similar al existente. En los andamios se debe considerar que el tornillo elevado o base ajustable no debe sobrepasar 30 centímetros. Bueno, entonces requisitos de los andamios o pasarelas para proteger a la gente, ¿verdad? Estos se deben construir con pisos que no permitan el paso de polvo y materiales, ¿verdad? Entonces ven, van dando una serie de obligaciones que deben cumplir todos los proyectos, ¿verdad? Generales. La obra debe contar con un programa de inducción, capacitación en aspectos de seguridad y salud ocupacional dirigido a las personas trabajadoras de la construcción. Esto, bueno, es un buen objetivo. El problema es que casi no hay inspectores que revisen estas cosas. Entonces, pues muchas obras no lo tienen, ¿verdad? Sobre todo las pequeñas. No, no conocen mucho las obras muy pequeñas de esto de seguridad y salud, pero están incumpliendo, ¿verdad? Ciertas normas. Ahora viene una parte de almacenamiento de materiales, ¿ven? O sea, relacionado con dónde almacenamos los materiales, las bodegas. ¿Qué se imaginan que puede haber ahí? Tal vez ya lo leyeron. ¿Cómo queremos que sea una bodega para que nos ayude a evitar accidentes? ¿Se pueden imaginar cosas? ¿Alguien quiere comentar o pre... No sé, profe, tal vez como que esté bien ordenada, digamos, como que no hayan cosas ahí que van a generar accidentes, que estén mal puestas o herramientas peligrosas que de pronto no se vean o así, no sé. Sí, ajá, sí. Bueno, el orden siempre es importante, ¿verdad? En todo esto. Materiales ordenados ahí, pasillos como ordenados, que no haya materiales tirados y sueltos, ¿verdad? Y entonces nos podemos imaginar cosas como esas. También materiales fijados o amarrados para que no rueden, si es que son como tuberías o varillas, cosas así, ¿verdad? Y que no le vayan a caer uno encima, por supuesto, cuando entra a la bodega o cuando cierra o así. Entonces, bueno, cosas como de sentido común, pero si no pensamos en ellas, a veces no son tan comunes, ¿verdad? Y, y no se dan. Entonces veamos qué nos dice algunas cosas. En toda obra, definir el área de almacenamiento de materiales y medios de trabajo y medidas de seguridad conforme a la naturaleza del trabajo. Bueno, eso es general. Los materiales empleados deben ser apilados de modo que no perjudiquen el tránsito de personas, ni la circulación de medios mecánicos con materiales, el ingreso de equipo para combatir incendios,
atender emergencias humanas, rutas de evacuación y salidas de emergencia. ¿Ven? Entonces tal vez no pensábamos en eso, que eventualmente se quiere que se tenga acceso fácil para el camión de bomberos o una ambulancia, si es que se presenta alguna emergencia, ¿verdad? Es parte de lo que piensan, que haya una ruta de posible evacuación que no esté muy obstruida, ¿verdad? Y con unos anchos mínimos. Para el acopio de materiales se debe cumplir con que tengan bastidores que garanticen seguridad y estabilidad de los materiales. Bastidores que pueden ser madera, metálicos, pero como repisas para ir colocando cosas, ¿verdad? Almacenar en forma de camas que permitan acceso oportuno y manipulación. Distribuir los pesos en un área considerable. Almacenar a una distancia de los bordes no menor que la altura de la pila. Los pasillos que se conformen deben ser como mínimo de 90 centímetros para facilitar el flujo, ¿verdad? Para almacenar material suelto, la altura debe adecuarse a la estabilidad, las características de cada producto y material para facilitar su uso. Postes, tubos, cilindros, perfiles redondos deben ser agrupados en camadas con armazones de metal y madera que impidan cualquier movimiento. Las piezas largas siempre se deben colocar al fondo. Nos vamos imaginando todo eso. Yo sé que para tratar de recordar eso, ustedes tienen que hacer como un esfuerzo imaginativo ahí, no solo leerlo así. El problema es que este reglamento no trae dibujitos ni figuras, pero entonces ahí tenemos que activar como la imaginación. O imagínense que ustedes, bueno, están encargados de iniciar un proyecto y organizar las bodegas, entonces esto les da una idea de qué guía seguir, ¿verdad? ¿Cómo seguir eso? Vea que el criterio de almacenamiento de materiales en lugares cercanos, zanjas o excavaciones debe ser emitido por el profesional de la obra, responsable de la obra, o sea, el que ejerce la dirección técnica, según el tipo de proyecto y las características del suelo. Entonces, ven, Una tener pregunta. cuidado ahí. Ajá. En las construcciones grandes no contratan pues, profesionales en seguridad ocupacional o algo así como para esas cosas. Sí, ellos son colaboradores, pero no tienen la responsabilidad profesional completa. Así que siempre el que esté inscrito como responsable profesional, siempre le cae esta responsabilidad. O Ah, ok. sea, sí es bueno asesorarse con algún especialista del técnico de salud ocupacional y seguridad ocupacional para que le ayude, ¿verdad? Cuando son proyectos grandes, pues sí. Pero el proyecto pequeño, como les digo, si no hay presupuesto para contratar a ese técnico, pues toda la responsabilidad y todo el trabajo lo tiene que hacer el director técnico. Entonces vean que en este artículo 11 lo dice claramente, bueno, para almacenar materiales cerca de zanjas o excavaciones, ¿verdad? Que pudieran fallar por esa razón. Entonces debe haber una revisión profesional del director técnico profesional responsable, ¿verdad? Entonces, vean que ahí puede haber si hay problemas con esas excavaciones y zanjas y bueno, y si hay lesiones graves, ¿verdad? Pérdidas grandes, puede haber reclamos importantes, ¿verdad? De responsabilidad profesional. Productos peligrosos usados en construcciones, según el decreto tal, bueno, productos químicos que está publicado en la Gaceta del 2017 deben estar etiquetados en idioma español, almacenados y manipulados conforme a los requerimientos técnicos establecidos en fichas de datos de seguridad. De los productos así peligrosos químicos, pues que estén muy bien etiquetados con colores llamativos y en español para que todo el mundo pueda entender el peligro, pero generalmente también hay que guardarlos en un lugar de acceso restringido, ¿verdad? Para el manejo de productos peligrosos se debe cumplir, entonces almacenados en recipientes sobre tarimas que guarden espacios entre ellos y las paredes, separados en locales con acceso. Aquí debería ser con acceso restringido, parece que les faltó. Pero la base casi siempre es restringir el acceso a lugares
donde haya alto voltaje o lugares peligrosos, ¿verdad? Con sustancias químicas. Almacenarse y segregarse conforme la compatibilidad química de los productos, señalados de acuerdo al sistema armonizado global, tener disponible una copia de las fichas de datos de seguridad de los productos químicos. El área de almacenamiento debe contar con buena ventilación y sistema de contención en caso de derrame. Entonces vean todo lo que nos están poniendo, ¿verdad? A hacer en lo que son bodegas y sistemas de almacenamiento o así, cuando hay sustancias peligrosas. Contar con una distancia no mayor de 3 metros con el extintor acorde a la naturaleza del riesgo de los materiales almacenados. Construirse sobre una superficie impermeable de material no combustible. En el artículo 14 ya entra con explosivos. Entonces, en el almacenamiento, conservación, transporte, manipuleo, empleo de mechas, detonadores, pólvoras, explosivos que se usan en la construcción, se debe cumplir el reglamento del INTE, que es la norma INTECO, tal, ¿verdad? Medidas de seguridad de almacenamiento de explosivos, e INTE tal, medidas de seguridad en el empleo de explosivos, todas en su versión vigente. Entonces hay unas normas ya muy específicas para esto de manipulación de explosivos y el manejo, ¿verdad? Que obviamente por la naturaleza del peligro, que es muy grande, pues son todavía más específicas, ¿verdad? Además dice aquí, bueno, en construcción de depósitos para almacenar explosivos, la distancia mínima a los edificios habitados, o ferrocarriles o carreteras u otros depósitos debe ser lo que está establecido en la tabla del anexo 1 de este reglamento. Al final hay una tabla con distancias, digamos, de los explosivos, pues tienen que estar separados y distanciados, ¿verdad? De donde hay gente en general trabajando en otras cosas, ¿verdad? Lugar de explosivos debe ser impermeable, las paredes resistentes a los efectos de eventual explosión o fuego. Bueno, debe estar previsto de luz natural y área ventilada. Debe contar con termómetro interno para asegurarse que las temperaturas se controlan según los datos de seguridad del producto, ¿verdad? Sí, no puede ser ahí cualquier mini bodega con latas de zinc que se calienta con el sol, ¿verdad? Porque se puede calentar mucho calor y tenemos problema. Bueno, los explosivos en realidad casi siempre se usan en obra pesada o a veces en obra carretera, ¿verdad? No son, en la obra de vivienda, pues no son muy usuales. Pero bueno, son uno de los peligros mayores, ¿verdad? Para usar explosivos, dice, debes tener por escrito un procedimiento de trabajo seguro, señalar el área de riesgo, proteger el perímetro contra proyección de objetos con malla de hierro, ¿verdad? O malla de hierro o algún tipo de pared muy firme, un muro, ¿verdad? Reforzar la malla con una lona, bueno, por lo menos eso, ¿verdad? Se debe disponer una alarma sonora y luminosa para alertar la proximidad de los inicios de explosiones. Debe informarse el personal sobre la existencia de esta y que conozcan el sonido que va a emitir, ¿verdad? El equipo móvil para transportar explosivos debe cumplir lo que dice el decreto de este, ¿verdad? Del año 95, Reglamento del Transporte Terrestre de Productos Peligrosos, publicado en la Gaceta en el año 95. Bueno, todo tiene su reglamentación, ¿verdad? Si hay una carga de explosivos que viene por carretera, por supuesto que hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Durante el transporte. Y preferible posiblemente hacer un transporte de sustancias de estas en cierto horario donde no haya público, ¿verdad? En las vías, horario muy nocturno. En voladuras con sistema eléctrico, el artillero debe contar con medidor de resistencias que le permitan comprobar el circuito antes de transferir la energía. Entonces ya son detalles más pequeños. En el almacenamiento debe permanecer dentro de su embalaje original, no sacarlos. Se debe prohibir transportar explosivos en las prendas de vestir. Bueno, creo que a nadie se le ocurriría echarse un cartucho de dinamita en la bolsa, ¿verdad?
e irse para la casa. Pero, pero bueno, podría ser que alguien se equivoque o le llame la atención. Pero nuevamente ahí es donde se necesita capacitación, ¿verdad? Para la gente, porque recuerden que nuestra mano de obra pues no tiene mucha capacitación, ¿verdad? A veces. En el tema de explosivos, obviamente habría que seleccionar a personal mucho mejor capacitado, más obediente, ¿verdad? Para hacer trabajos. Bueno, seguimos aquí. Demoliciones, otro capítulo de demoliciones. ¿Qué se imaginan con demoliciones? ¿Qué peligros puede haber? Si hay que demoler una casa, una edificación de 2 pisos. ¿Quién quiere imaginarse algo y compartir? Tal vez tener bien definido el perímetro en el que hay que restringir el paso a la hora de moler, digamos, porque son zonas de riesgo. Ajá, sí, muy bien, sí, porque pueden caer objetos y no se sabe hasta dónde caen, ¿verdad? ¿Qué más peligros ven de toda Profe, también clase de para el peligros? Ajá. operario, bueno, no sé, he visto videos como en edificaciones más grandes que cuando se tiene que demoler con maquinaria, a veces como el operario está ahí un poquillo en riesgo, entonces tiene como que ponerse en una posición muy segura, digamos, para evitar que, no sé, lo aplaste la máquina o lo que sea. Sí, sí, hay que buscar a veces protecciones y a veces posiciones seguras y para poder jalar o empujar alguna sección de pared o ¿verdad? Alguna parte. Entonces hay que estudiar como la estructura y ver cómo se va a comportar para no exponerse, ¿verdad? Que nos caiga encima, obviamente. ¿Qué más? ¿Qué más peligros ven o presienten? ¿Habrá polvo en una demolición? Recuerden que respirar polvo no es normal, ¿verdad? No, estamos hechos para respirar aire limpio, no aire con cemento, ni aire con acerrín, ni aire con tierra. Entonces se genera mucho polvo también. Pueden caer materiales ahí intempestivamente, ¿verdad? Sobre las personas, inclusive también hay que proteger los equipos, ¿verdad? Porque puede caerse, derrumbarse sobre una máquina y también son pérdidas, ¿verdad? Entonces, bueno, vean qué cosas dicen. Toda obra de demolición debe disponer y seguir un plan de trabajo que atienda actividades preventivas en las etapas antes, durante y después de la ejecución de esa demolición, ¿verdad? El plan debe ser definido por la persona encargada de seguridad, salud ocupacional en coordinación con la dirección técnica de la obra. Otra vez, ¿ven? Director técnico de obra asume esa responsabilidad y debe tener estas medidas como mínimo, dice, examinar las construcciones vecinas con el propósito de tomar medidas respecto a su estabilidad y seguridad y no afectarlas, ¿verdad? Todas las personas trabajadoras y vecinos próximos deben ser avisados con una señal sonora previamente antes de iniciar explosiones, si es que se usan, ¿verdad? Puede ser que se usen explosivos o puede ser que se haga simplemente con maquinarias mecánicas y personal, ¿verdad? Pero si se usan explosivos, por supuesto que hay que avisar siempre. Las máquinas utilizadas en la obra deben de disponer de cabina que proteja al operador frente a cualquier impacto durante el proceso. Máquinas, herramientas y equipos deben estar en perfecto estado, garantizar su estabilidad y seguridad para que no se vayan a volcar las máquinas, ¿verdad? Durante su operación, sea que sean grúas o sea que sean excavadoras, ¿verdad? Preocuparse de la estabilidad de las máquinas. Todos los materiales de mampostería deben ser previamente humedecidos. Bueno, esa es la idea de humedecerlos mucho para evitar lo más que se pueda del polvo, ¿verdad? En el aire.
Bueno, hay aquí las obras de demolición deben cumplir otra vez el decreto ejecutivo del 2016, oficialización de la norma para mitigar molestias y riesgos a la salud de las personas por el polvo producido en la construcción, ¿verdad? Y también el Ministerio de Salud tiene el reglamento de control de contaminación por ruido y sus reformas. Entonces hay que preocuparse de contaminación del aire y el ruido que se genere, ¿verdad? Para mitigarlo. Antes de iniciar el proceso, bueno, esto nos ayuda a entender qué hacer, ¿verdad? Para un proceso de demolición, desconectar y retirar las líneas de abastecimiento de energía eléctrica, de agua o de gas de la estructura a demoler, ¿verdad? Para evitar problemas ahí. Proteger las canalizaciones de cloacas y aguas pluviales. Remover los vidrios, láminas de hierro galvanizado y otros objetos punzocortantes que expongan en peligro a los trabajadores, ¿verdad? Cerrar y señalizar las aberturas o que representen peligro de caídas, ¿verdad? Aislar el acceso a todas aquellas zonas donde se puede producir caída o proyección violenta de materiales. Proteger las zonas de tránsito con cubiertas resistentes contra la caída, que deben soportar sin peligro una carga de 600 kilos por metro cuadrado. Bueno, hay un error aquí debe ser por metro cuadrado, pero aquí dice centímetro. 600, que 600 por centímetro cuadrado sería demasiado, ¿verdad? 600 por metro cuadrado. Impedir la circulación de personas trabajadoras cuando los bajantes viertan los escombros directamente al suelo. Para ello se debe hallar perimetralmente ese ducto y señalar la prohibición. Entonces, ven, bueno, esto nos ayuda a efecto de si ustedes tienen que encargarse de una demolición, ya tienen unos pasos importantísimos para que las cosas vayan un poco más ordenadas, ¿verdad? Porque tal vez pensar que es una demolición, uno puede pensar que está libre de hacer lo que quiera, pero no, por la parte de salud y seguridad, pues hay restricciones, ¿verdad? El artículo 30, bueno, cuando se use la bola de demolición debe mantenerse una zona de seguridad alrededor del punto de choque, ¿verdad? No sé si han visto esas bolas que las manejan las grúas, una gran bola de acero pesada que puede impactar contra las paredes o los elementos para ir botando, ¿verdad? Ir derrumbando. Se debe señalizar una zona de seguridad que determine el recorrido del equipo a utilizar en el proceso de demolición. Bueno, y aquí siguen sobre demoliciones, todavía hay más. Las escaleras deben mantenerse despejadas y libres de las partes que funcionan, ¿verdad? Garantizar la seguridad de todos los trabajadores respecto a las cosas que se caen y se desprenden, ¿verdad? En la demolición jalando por tracción, digamos con alguna máquina, se deben utilizar dos cables de forma simultánea por aquello de un eventual rompimiento de uno de ellos, ¿verdad? Es una forma para evitar un latigazo contra la máquina, ¿verdad? ¿Se imaginan? Si usted está jalando un muro de una pared de algo y el cable se revienta, puede darse un latigazo contra los obreros que estén cerca o contra la misma máquina, ¿verdad? Del operador. Cuando la demolición se interrumpa, no se debe dejar en obra en mal estado que represente un peligro de derrumbamiento durante la noche o algo así, ¿verdad? Entonces todos los días tiene que quedar las cosas estables y que no se caigan por su cuenta, ¿verdad? No dice nada de cerrar bueno, sí decía del cerrar el área, ¿verdad? Que son unas cosas importantes al principio. Después del proceso de demoliciones, evaluar las condiciones del entorno de la obra demolida y movilizar los residuos de acuerdo a la ley de la gestión integral de residuos publicada en la Gaceta del 2010, el decreto ejecutivo del MINAET
Reglamento General para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y lo que tratan esos reglamentos pues es de reciclar en la medida de lo posible y disponer adecuadamente, ¿verdad? De los desperdicios de demolición. Entonces, vean, son cosas generales, pues, muy generales, pero muy importantes, ¿verdad? Para el planeamiento del proyecto de demolición. Obviamente que según sea demolición en hierro o demolición mampostería, o si son 5 pisos, o si es un piso, etcétera, ¿verdad? Hay que afinar más los detalles, ¿verdad? Pero este es un marco general de referencia como para empezar a entender el tema, ¿verdad? Excavaciones, bueno, excavaciones, algo vimos en el video. Si recuerdan, pues las excavaciones tienen varios peligros que podemos recordar en general, que son la posibilidad de derrumbe, ¿verdad? Que las zanjas o las paredes o los taludes se derrumben y atrapen a las personas o los equipos, ¿verdad? Y aunque parece que no es muy importante, pero la tierra pesa mucho, ¿verdad? Cuando se da un derrumbe, es como si le cayera un carro encima de una persona. La tierra pesa, como decía el video, como unos 1500 kilos el metro cúbico. Y entonces por eso produce pues aplastamiento y asfixia, ¿verdad? Si se da ese tipo de derrumbes. Además, bueno, en las excavaciones puede haber también falta de oxígeno cuando son muy profundas o son túneles, ¿verdad? Y ahí a veces poca iluminación, ¿verdad? Entonces, todos esos temas, pues hay que estar alertas, ¿verdad? Con excavaciones. Entonces, vean, antes de iniciar una excavación, el profesional responsable nuevamente del colegio debe realizar un reconocimiento del lugar y contar con un estudio para determinar las medidas de seguridad que se deben implementar según el tipo de suelo, ¿verdad? Que se va a excavar. Entonces, nuevamente aquí, el director técnico, el responsable del colegio, tiene que realizar una labor y analizar profesionalmente cómo están los riesgos y qué puede pasar ahí, ¿verdad? So pena de que después lo hagan responsable de eso, de de los temas a terceros, ¿verdad? Entonces recuerden que la tarifa de director técnico, por eso es que yo creo que es baja cuando se cobran los honorarios, porque es 5% director técnico de la obra. Recuerdan, 5% del valor de la obra, bueno, pero vean todas las responsabilidades que se tienen, ¿verdad? Y entonces por eso, pues hay que realizar una buena labor, prepararse bien. Artículo 40. En toda excavación, ¿verdad? Se debe garantizar la estabilidad de los taludes, construyéndolos con una inclinación acorde a la naturaleza y condiciones del terreno, así como la forma de realizar los trabajos. Si por cualquier razón la excavación se hace con taludes más acentuados que los requeridos, se debe disponer de ademes que por su forma, materiales y secciones ofrezcan seguridad a las personas trabajadoras, ¿verdad? Los ademes, bueno, recuerden que son estos dispositivos como pueden ser tablas o metálicos que impiden que los taludes se derrumben, ¿verdad? Sostienen las paredes, digamos, de la excavación, pero tienen que tener su diseño también. Los taludes de la excavación cercanos que pueden ser afectados por las estructuras deben ser apuntalados y revisados diariamente. Ahí es donde se necesita como que el profesional haga esto y asignar a alguna persona competente en el sitio. Podría ser el ingeniero residente o podría ser el maestro de obras, pero como que hay que entrenarlo, ¿verdad? Para esto, para que esté atento a cambios en las excavaciones que puedan generar peligros, ¿verdad? La excavación debe ser inspeccionada de forma periódica para comprobar si prevalecen las condiciones iniciales o si han sido alteradas por presencia de fuentes cercanas de vibración, presencia de agua de lluvia o agua, ¿verdad? En el sitio, por el agua freática, cualquier otra situación que pueda afectar la seguridad de las personas trabajadoras y más que nada desestabilizar los taludes, ¿verdad? O las zanjas.
Toda excavación debe permanecer señalizada y delimitada en todo el perímetro para impedir el ingreso de personas no autorizadas y advertir sobre la presencia de esta. Entonces hay que vallarla, señalizarla para evitar que alguien más se meta. ¿Sí se entiende? Bueno, están imaginando las excavaciones. Sí, profe. En excavaciones con más de 1,5 metros, vean, 1,5 metros de profundidad, las personas trabajadoras deben disponer de escaleras, rampas u otra manera segura de ingresar y salir del lugar del trabajo. Estos accesos deben estar a una distancia no mayor de 7,50 metros entre uno y otro. Esto es para eventualmente, si hay que salir rápido, que la escalera esté cerca, ¿verdad? Entonces cada 7,5 metros, imagínense, hay que tener varias escaleras y es una zanja larga, ¿verdad? Para excavaciones de más de 1,5 metros, ¿verdad? Entonces 1,5 metros para abajo, pues no requiere nada de esto. Digamos que no hay peligro de atrapamiento, de que alguien quede ahí soterrado, digámoslo así. Pero para más de 1,5 metros ya empieza a exigirse, ¿verdad? La persona profesional responsable de obra, previo estudio del terreno, decidirá cuándo usar ADMs horizontales o verticales, ¿verdad? Nuevamente, entonces el director técnico de obra tiene que escoger qué tipo de ADMs quiere usar o si va a usar, si va a hacer taludes excavando de más, ¿verdad? Recuerden. O bueno, alguna otra medida con diseño, veámoslo así. Aquí habla del diseño de los ADMs, que será responsabilidad del profesional dentro del colegio de ingenieros, recuerdo con las condiciones de estabilidad del terreno. Esto lo cambiaron, antes decía que había que tener un ingeniero especialista en geotecnia, pero como casi nadie lo cumplía, parece que se lo pasaron al constructor, al profesional responsable, ¿verdad? Para anchuras menores de 3 metros, dice, puede usar codales o largueros de 15 por 15. Si el ancho de las zanjas más, usar los largueros de 20 por 20, o sea, piezas de madera más grandes, ¿verdad? La revisión de estos ADMs debe realizarse en forma diaria para verificar la estabilidad de la tierra y el nivel freático en invierno. Tablones o láminas metálicas deben estar en perfecto contacto, perdón, con el terreno. Si hay cavidades, se deben ajustar con cuñas. Los arriostres no se apoyarán directamente sobre el suelo, se intercalarán cuñas y una base resistente para los ADMs, ¿verdad? Bueno, y ahí sigue hablando de ADMs. Este es importante, tal vez el 48. Lo relacionamos con un caso que habíamos visto antes de excavación que se hizo en un terreno y dañó otra. Entonces vean aquí lo que dice, para proteger las obras de hasta 7 metros de altura vecinas a una excavación, se deben emplear ADMs en los siguientes casos. Cuando la profundidad de la excavación sea mayor que la profundidad del cimiento del vecino y la distancia entre ambas sea mayor a 6 metros. Cuando la profundidad de la excavación sea igual a la del cimiento vecino y la distancia entre ambas sea mayor a 4 metros. Cuando la profundidad de la excavación sea menor que la del cimiento vecino y la distancia entre ambas sea mayor a 3 metros. Entonces, recuerdan, bueno, ese caso que lo habíamos comentado, que un centro comercial hicieron una excavación como de 2 metros de profundidad cerca de unas casas y después empezaron a generar unos agrietamientos en las casas y bueno, de eso se generó un conflicto entre los del centro comercial, la constructora y esos vecinos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque, bueno, hay que estudiar un poco el comportamiento de los suelos y el nivel de profundidad de las cimentaciones de los vecinos y el tipo de vecinos que se tienen, a ver
para dar medidas para evitar usar ADMs o usar algún tipo de estabilización de excavaciones para que no haya efectos en los vecinos, ¿verdad? Bueno, ¿qué más por acá? Más, bueno, más temas relacionados con esto, excavaciones. Este es otro importante, ¿ve? En las excavaciones de zanjas, para una profundidad de más de 1,5 metros debe mantenerse un espacio libre entre tubería y la pared de la zanja mayor de 30 centímetros. Si la profundidad excede 2,50 metros, el ancho libre será 50 centímetros por lo menos. En caso de que las condiciones de trabajo impliquen perjuicio para los obreros o las construcciones cercanas, el espacio libre entre tubería y la pared de zanja podría variar siempre y cuando se cuente con una memoria de cálculo realizada por la persona calificada del proyecto, ¿verdad? Esto es básicamente un espacio para que los obreros puedan pararse y trabajar, ¿verdad? Porque, pues, si no se hace ese espacio, los obreros tendrían que pararse encima de las tuberías y eso genera posibilidad de más accidentes, ¿verdad? Sería un trabajo incómodo. Y bueno, y cuando se realicen trabajos de excavación, aunque no sea mayor de 1,50 metros de profundidad, al pie de un talud inestable o cuyo ángulo de inclinación sea mayor que el ángulo de reposo natural del terreno, por razones constructivas, debe proporcionarse una protección colectiva a las personas trabajadoras. Entonces, vean que hay mucho que pensar en este tema, mucho que atender en las operaciones de excavación por el lado de la seguridad. Entonces, no es simplemente ahí ponerse a hacer huecos, digamos que antojadizamente o ahí improvisadamente, sino que hay que planear, planeamiento, por eso es importante en nuestro medio y planeamiento de excavaciones, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por todo esto que no estamos hablando. Consecuencias internas para los obreros o externas para los vecinos, ¿verdad? Cuando se use maquinaria en dos niveles diferentes de una excavación, ¿verdad? En nivel superior, los bordes de la excavación deben protegerse con retenes para evitar la caída de la máquina a un nivel inferior. Eso, bueno, son los retenes en realidad casi siempre serían como hay unos postes de madera, una especie de pequeña valla para que el operador sienta que pegó con algún retén, ¿verdad? Si se arrima mucho la excavación al borde. Cuando se usan excavadoras por movimiento de tierra, la zona de peligrosidad alrededor de la máquina será de 5 metros más de radio respecto al radio de giro de la máquina. Cuando el operador cuente puntos ciegos, debe tener un ayudante que monitoree durante la duración del trabajo, ¿verdad? Si recuerdan que las excavadoras hidráulicas dan vuelta, giran sobre el eje, ¿verdad? Y tienen el motor hacia atrás. Entonces, a veces cuando giran, si la gente está muy cerca, los puede golpear, ¿verdad? La excavadora con la parte de atrás que el operador no está viendo. Entonces, por eso se establece esta zona de separación, ¿verdad? Se deben usar protecciones móviles en excavaciones provisionales, como las que vimos en el video. ¿Recuerda? Entre 1,50 m y 3,50 m de profundidad, cuando las personas trabajadoras están dentro de la excavación. Protecciones móviles son aquellas como cajones, ¿verdad? Que se pueden subir y bajar con una grúa, con una excavadora, porque son pesadas, ¿verdad? Se bajan para proteger a los trabajadores y se quitan rápidamente, ¿verdad? Esa es la ventaja. Bueno, comentarios. ¿Creen que
Nos sirve conocer este reglamento para conocer las responsabilidades que se tienen con la construcción. Sí, profe, es que es importante como tener una guía, porque obviamente muchas cosillas a veces parecerán de sentido común, pero si uno las tiene como, ¿verdad? Como muy claras, como muy en cuenta todas, se puede pasar por alto cosas que luego pueden traer problemillas y que se podrían evitar fácil. Sí, sí, correcto. Esa es parte de generar esa conciencia o competencia que estamos hablando. Tal vez ustedes no estaban tan claros de estos deberes o estas responsabilidades y los trabajadores tampoco, ¿verdad? Porque recuerden que no han estudiado estos temas pero sobre todo para ustedes, si asumen temas de dirección técnica de obras, pues hay que ponerle atención a estos detalles, ¿verdad? Y el problema, como siempre habíamos comentado, también la construcción pequeña es como más informal, ¿verdad? El sector informal que habíamos hablado muchas veces no cumple ciertas cosas, ¿verdad? En estos temas, sino que se la juegan ahí, bueno, ahí es donde están asumiendo ciertos riesgos adicionales, ¿verdad? Por- en esos proyectos muy pequeños. Digo, lo feo de este reglamento es que no tiene figuras, no tiene dibujitos para ver, para entretenerse más, pero bueno, todo es importante para que lo vayamos conociendo, ¿verdad? Si quieren, hacemos un descanso y volvemos a las 2, como siempre hemos hecho. Así nos estiramos y luego seguimos viendo el reglamento. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Ya volvemos. Gracias.
Seguimos. Seguimos. Estamos por aquí. ¿Sí me oyen? Sí, profe. Gracias. Bueno, en esto, bueno, veamos un poco más ahora rápido el resto del reglamento, tal vez que no, porque es un poquillo tedioso estar leyendo así, no sé. Pero tal vez aquí, bueno, en trabajos de concreto, albañilería y acabados, que son muy comunes, ¿verdad? Tal vez más comunes estos que para la construcción liviana, viviendas, edificaciones, ¿verdad? Ahí aplican algunas cosas, ven, por ejemplo, formaletas y encofrados deben ser diseñados de manera que resistan las cargas máximas de servicio. Uso de formaletas deslizantes, así como soportes o arrastres de formaletas deben ser inspeccionados antes y durante el colado del concreto por una persona calificada que conozca el sistema, ¿verdad? Entonces, para evitar aquí el riesgo de que se caiga la formaleta y se produzca un accidente por eso, ¿verdad? Que a veces le cae a la gente encima también. Porque recordemos que el concreto pesa mucho y la presión que hace el concreto líquido también es fuerte. En las formaletas se pueden romper si no están bien armadas, ¿verdad? O si son débiles. Las personas trabajadoras que ejecuten labores a una altura de más de 1,80 m deben disponer de un sistema de protección contra caídas, ¿no? Aquí el reglamento también regula eso. Cualquier persona obrera que tenga que hacer sus labores a más de 80 del suelo, 1,80 m, perdón, del suelo, debe tener entonces o barandas para que no se caiga, o una línea de vida con arnés para que esté amarrado, o una red, ¿verdad? El sistema de protección de caídas es como amplio. Puede ser una red, puede ser barandas, puede ser la línea de vida, ¿verdad? Hay que seleccionar el sistema que funcione mejor en el ambiente, ¿verdad? Las áreas de trabajo se mantendrán libres de clavos, remaches y objetos punzantes, que además, y todo ordenado y limpio, ¿verdad? Y bueno, ahí siguen varias recomendaciones, obviamente todas importantes, todas son útiles para revisar en la obra, pero bueno, pasemos un poco más rápido para avanzar y llegar hacia el final. Tiene trabajos en espacios confinados también este capítulo. ¿Se acuerdan de los espacios confinados que estábamos hablando? Como trabajar en alcantarillas, en, en tolvas de industrias o pozos de alcantarillado o así. Lugares en que la atmósfera es comprometida, ¿verdad? Entonces vean lo que recomienda. Para entrar ahí hay que tener por escrito un procedimiento de trabajo seguro que incluya permiso de ingreso y un plan de rescate en caso de emergencia, porque a veces hay que sacar a la gente amarrada con cuerdas o algo así, ¿verdad? Entonces hay que preparar eso y nadie más puede entrar al sitio porque es pequeño. Señalizar el área de ingreso, ¿verdad? Con esas advertencias. Personal capacitado para trabajos en espacios confinados tiene que haber ahí para que se conozcan cuáles son los riesgos, ¿verdad? Toda persona trabajadora debe tener un estado completo bienestar físico, mental y social que le permita realizar las labores en ese espacio, ¿verdad? Nuevamente hay que revisar que la persona no venga mareada por alguna medicina o por ingesta alcohólica. Estar provistos de equipos de protección personal y equipo para su rescate, las personas que entran, ¿verdad? Designar una persona capacitada externa en el espacio del confinamiento para que vele por la seguridad de los que están adentro, ¿verdad? Debe mantenerse comunicación continua con ese personal. Monitorear la atmósfera del espacio confinado antes y durante la ejecución del trabajo para descartar como mínimo la presencia de componentes químicos adversos o mucho CO2, ¿verdad? Que pueden causar un desmayo, ¿verdad? Recuerden que, bueno, por la falta de aire y falta de oxígeno, así se puede producir como un desmayo lento y entonces la persona pierde el conocimiento y por eso hay que rescatarla, ¿verdad? Controlar de forma continua con el porcentaje de oxígeno,
para que no baje de 19,5%, bueno, que esté en estos rangos. Dotar a las personas trabajadoras del equipo especial para el suministro de oxígeno. Hay que tener como esos equipos, ¿verdad? Y iluminación para realizar los trabajos de manera eficiente y segura, porque también los espacios a veces son oscuros, ¿verdad? Esto lamentablemente a veces hay trabajadores que se meten y no conocen estas cosas y bueno, de ahí, después de unas horas los encuentran muertos porque no siguieron ningún tipo de protocolo, ¿verdad? Y no tenían nadie que les ayudara y simplemente no sabían de los peligros que había de meterse ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es como lo más básico de espacios confinados, pero pues hay algunas otras cosas que hay que revisar. Puede haber también peligro eléctrico, ¿verdad? En el espacio confinado. De escaleras, andamios y rampas, también pues hay una sección ahí. Las escaleras, pues como hemos visto, deben tener ciertos requisitos, por ejemplo, estar hechas de buenos materiales, ¿verdad? Bien apoyadas y a veces amarradas. Vean, para instalar escaleras de servicio entre dos niveles, dice que tiene que ser de 20 grados a 60 grados. Para inclinaciones inferiores se usarán rampas y para superiores se usará escalera portátil. Bueno, y en general, bueno, las escaleras pues tienen que ser, para el ascenso y el descenso se deben de tener 3 puntos de apoyo de parte de las personas siempre. Por lo tanto, las dos manos libres y los dos pies pues también no comprometidos, pero lo que se prohíbe es que no se pueden subir cosas en la mano en una escalera, ¿verdad? Ni para subir ni para bajar. No deben ser usadas simultáneamente por dos personas. Se prohíbe el transporte manual de cargas. Escaleras con más de 2 metros deben ser trasladadas por dos personas. Si la escalera se usa para ir a un nivel superior, debe sobresalir 1 metro sobre el borde en el que se apoya para que no se quede muy corta, ¿verdad? Se pierde el contacto con la escalera. Y bueno, si son de madera, deben ser madera buena sin nudos, que no esté torcida y con los peldaños ensamblados, no simplemente clavados, porque se pueden zafar muy fácil. Entonces, ven, hay requisitos para el equipo, ¿verdad? Para andamios también, deben estar bien armados, deben estar en buen estado, hay que revisarlos, ¿verdad? Y luego las bases de apoyo, bueno, sólidas, rígidas, capaces de soportar el andamio cargado. La altura del andamio nunca debe ser más de 4 veces la dimensión mínima de su base, ¿verdad? Cuando se encuentre registrado. Todo andamio debe ser capaz de soportar sin falla su propio peso y por lo menos 4 veces la carga máxima aplicada al andamio, ¿verdad? Bueno, hay también andamios suspendidos que tienen sus regulaciones. Y aquí vienen una serie de requisitos de los andamios metálicos. Tal vez en los andamios muchas veces lo que se falla es en las tarimas, ¿verdad? De apoyo, las bases de apoyo que tienen que ser de un ancho mínimo, ¿verdad? Un ancho mínimo de 60 centímetros para apoyarse. Andamios metálicos hay que tener cuidado también de que estén muy cerca de líneas eléctricas para evitar el contacto y la electrocutación, ¿verdad? Se debe usar una distancia mínima de 5 metros entre líneas eléctricas y andamio. O si no hay que aislar las líneas eléctricas, ¿verdad? Con algún protector. Rampas también hay sus regulaciones para las rampas, muy cortitas, pero bueno, ahí están. Y luego viene el capítulo de servicios sanitarios, agua potable, dormitorios, primeros auxilios, que, bueno, es también importante en obras grandes, cuando hay que hacer los campamentos, ¿verdad? Y en obras medianas también. Pero en obra grande, cuando ya tienen que tener dormitorios, zona de primeros auxilios, servicios sanitarios, limpieza, ¿verdad? Entonces ya vienen una serie de restricciones. Según los decretos, hay varios decretos ahí
y reglamento de seguridad y higiene en el trabajo, ¿verdad? Entre esos exigen estas cosas, el agua potable que debe existir, ¿verdad? Las aguas residuales que tienen que tratarse o eliminarse conforme al reglamento del MINAE de vertido y uso de aguas residuales del 2007, por ahora, a menos que cambie, ¿verdad? En estos días. Recuerden que, bueno, todos estos decretos y reglamentos pueden ser modificados por las instituciones en cualquier momento. Lo único que hacen es avisar, ¿verdad? A veces con un par de meses de antelación. Pero hay que estar atento a eso. En cambio de reglamentos puede cambiar las circunstancias de esto, ¿verdad? Que estamos leyendo. Primeros auxilios es, bueno, a veces cuando hay cierto número de personal hay que tener un médico ya de tiempo parcial en el proyecto. Hay normas para los dormitorios, cómo tienen que ser y cómo se construyen, ¿verdad? Para que tengan cierta comodidad. También sobre los residuos sólidos del proyecto. Viene sobre regulaciones sobre cómo construir los dormitorios con materiales que sean resistentes y no combustibles. Regulaciones sobre las camas y camarotes que se construyan, ¿verdad? Que por lo menos tengan un colchoncito de espuma, dice por ahí, para la comodidad de los obreros, el descanso, ¿verdad? Regulaciones de las puertas de salidas, ¿verdad? Y ventilaciones, área de ventilación del 15%, muy similar a lo que son viviendas, ¿verdad? Ya establecidas. Hay una sección del manejo manual de cargas que, bueno, antes estaba más explicado aquí, luego lo cambiaron y lo remitieron a esta norma, la norma INTE 310915, ¿ven? Manejo manual y mecánico de materiales y equipos. Y estas normas, la mala noticia es que las venden, no las regalan. Hay que comprarlas en el Inteco. Entonces, bueno, ahora, desde hace unos años para acá, el Inteco está haciendo esas normas, pero a mí no entiendo por qué las venden y a unos precios un poco altos, ¿verdad? Tomando en cuenta que esto es un instituto del gobierno y que pagamos muchos impuestos, ¿verdad? Entonces, no, y que queremos que todo el mundo las conozca y las use. Pero bueno, ahora son para la venta y entonces hay que ampliar algunas cosas de ese reglamento en esas normas, ¿verdad? Aquí viene el manejo mecánico de cargas, ya relacionado con las grúas, ¿verdad? El uso de las grúas y la seguridad de las grúas, que es importante para evitar el vuelco o la caída de las cargas, ¿verdad? Y entonces las grúas pues tienen una serie de requisitos que podemos ir, pueden repasar ustedes luego. Ahí vienen una serie de requisitos con la grúa y luego con los cables y las eslingas de las grúas, ¿verdad? También, que pueden fallar, ¿verdad? Los cables. Viene requisitos de la electricidad y vea, nos refiere al reglamento del Código Eléctrico de Costa Rica, que está vigente desde el 2012, el nuevo Código Eléctrico, recuerden. Para las instalaciones provisionales, digamos, de la construcción, también tienen que cumplir, ¿verdad? Con cierta seguridad. Esto lo vamos a pasar. Luego viene el equipo de protección personal. Obligaciones de la persona empleadora, o sea, el patrono que contrata a la gente, ¿verdad? Dice que debe programar capacitaciones teóricas dirigidas a personas trabajadoras para usar los equipos y elementos de protección personal y seguridad en el trabajo. ¿Verdad? Y proveer los equipos a la empresa, a los trabajadores, ¿verdad? Como hemos hablado. Y luego viene ya un desglose de equipos, anteojos de seguridad, pantallas de seguridad, protección de la cabeza, calzado de protección de manos y con guantes, ¿verdad? Protección auditiva, protección respiratoria, y tiene sus normas también.
prendas de alta visibilidad. Bueno, y luego sistemas de protección contra caídas, donde dice que hay que usar barandas que soporten 90 kilos de presión, de fuerza, en la parte superior con una altura de 90 centímetros mínima y una barrera intermedia, ¿verdad?, de las barandas. Los cables para la protección de caídas tienen que tener estas dimensiones mínimas y ser inspeccionado para resistir, ¿verdad?, la caída de las personas. En redes de seguridad también hay exigencias que deben ser certificadas e instaladas por una persona competente. No deben estar a más de 9 metros desde la superficie donde se ejecutan los trabajos, ¿verdad?, para que la caída no sea muy extensa. Y deben soportar una resistencia de 2.268 kilos de fuerza por cada obrero que pueda caer ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, el uso de redes es muy costoso en realidad por estos requisitos, ¿verdad?, que ocupan mucho espacio además. Entonces, casi siempre lo que vamos a ver son o barandas o cables, ¿verdad? Cables de línea de vida amarrados con arneses a los puntos de apoyo. El anclaje, vean, el anclaje debe ser un punto de apoyo que resista 5.000 libras por persona trabajadora. Entonces no se puede, no es que se puede agarrar ahí de cualquier lugar que se le antoje. En realidad debe haber como un diseño de donde puntos de apoyo donde se pueda amarrar los obreros, ¿verdad? Los anclajes deben contar con una memoria de cálculo elaborada por persona calificada, asegurando que la resistencia es la óptima según el uso que se le pretenda dar, ¿verdad? Bueno, viene lo del arnés, conectores, otros requisitos, bueno, de las líneas de vida. Uso de zancos, vean, ustedes, la otra vez que estábamos viendo una foto de los zancos en el trabajo, entonces hay regulaciones para los zancos. Lo metieron en el 2018 y estaban preocupados ustedes por accidente o algo así con ese uso de los zancos, vean lo que dice. Es importante que las personas trabajadoras no tengan una enfermedad que afecte su salud y seguridad, tales como vértigo, mareos, mediante valoración médica, que cuenten con la formación teórica práctica en el uso de zancos, que cumplan con los requisitos de la ficha técnica del equipo, o sea, que no estén muy gordos, en otra forma, posiblemente. La persona empleadora debe contar con la ficha técnica de los zancos que se usen para saber de los requisitos de ensamble, el uso y el mantenimiento, ¿verdad?, del fabricante. Y luego, los lugares donde se usan los zancos, la superficie de trabajo debe estar libre de huecos, aberturas, derrames, materiales, extensiones o herramientas, ¿verdad? Debe existir una plataforma donde puedan usar los zancos de forma segura. Y cerca de ventanas o bordes deben colocarse sistemas de protección contra caídas acorde a la altura de los zancos. Tiene sentido un poco lo que vemos ahí, lo que nos dice. Entonces, pueden tener su ventaja los zancos, pero tienen sus requisitos, ¿verdad?, para el uso seguro. Cada área de trabajo con zancos debe contar con al menos un ayudante. No realizar trabajos con zancos metálicos en lugares húmedos y con presencia de electricidad. Las personas trabajadoras con zancos deben descansar 5 minutos cada 2 horas en la jornada laboral. Todos los zancos deben disponer de la ficha técnica del fabricante. Bueno, trabajos con desprendimiento de calor. Entonces hay algunas normas ahí. Luego, responsabilidades de los obreros. Los
Responsabilidades de los obreros, disposiciones finales, bueno, los que firmaron esto. Y los anexos, recuerdan, aquí está el almacenamiento de pólvoras químicas, juegos pirotécnicos y las distancias mínimas, según la cantidad y ciertas distancias mínimas a carreteras o a otros edificios. Almacenamiento de explosivos, almacenamiento de pólvora, bueno. Y aquí hay un anexo de equipos de protección para trabajar en varias cosas ahí como generalidades, ¿verdad? Trabajar en chorreas de concreto, entonces vean todos los equipos que le piden. Y aquí están los peligros. Bueno, perdón, aquí están los equipos, el nombre nada más. En la chorrea, entonces le piden anteojos y botas y máscara y casco y chaleco, reflector, guantes para evitar el contacto. Mascarilla, aunque sea de esta, tapaoídos y zapatos. Trabajo en cimentaciones, trabajo en entrepisos. Ven, en entrepisos aparece que es necesario usar líneas de vida y arneses para evitar proteger la caída de alturas. El reto es de dónde amarrarse, ¿verdad? A la hora de estar haciendo un entrepiso. Casi que esto no va a funcionar, sino que la medida alterna sería tener barandas, ¿verdad? Barandas o redes de protección, porque no habría dónde amarrarse, generalmente, para poder evitar la caída de obreros desde un entrepiso que está en construcción, ¿verdad? Entonces ven aquí, bueno, esmerilado y pulido, estructurado, formaleta, grúas, los módulos de baño, movimientos de tierra. Bueno, y ahí sigue. En realidad los equipos son los básicos, excepto los que son paracaídas tal vez, pero todos los demás son los básicos que protegen la mayoría de los riesgos y peligros menores, ¿verdad? Soldadura, bueno, en la soldadura hay que proteger en realidad también el cuerpo, por eso hay un delantal grueso y debería protegerse inclusive los brazos y las mangas, ¿verdad? Porque toda la radiación ultravioleta de la soldadura pues penetra el cuerpo. Y no mata de inmediato, pero va causando daños a mediano y largo plazo, ¿verdad? Bueno, ahí sigue y termina el reglamento. En productos químicos, pues ya vamos a tener la posibilidad de usar respiradores y mascarillas especializadas, ¿verdad? Según el tipo de sustancias que se puedan respirar, ¿verdad? Que viene aquí, bueno, los riesgos, los protectores y las consideraciones. Riesgos existentes en algunas labores, protectores, equipos protectores y consideraciones un poco en la operación, ¿verdad? Para terminar de completar un poco el entendimiento de este reglamento. Bueno, no sé, ¿qué les pareció? Es un reglamento pequeño. Este es un reglamento pequeño comparado con los que existen en otros países, ¿verdad? Porque nuestra seguridad todavía, bueno, como la construcción nuestra es pequeña y no es muy industrial, pues hay ciertas cosas que no se usan. Pero es un reglamento todavía que está en crecimiento. Conforme pasen los años, quizás pueda ir creciendo más todavía y va a haber más regulaciones, ¿verdad? Entonces, con los años ustedes van a tener que estar al tanto de qué va cambiando en este reglamento y irse ajustando, ¿verdad? Y bueno, tengan en cuenta eso que hablábamos, que no pueden delegar
no pueden delegar esto en las personas especialistas en seguridad ocupacional porque es parte de los deberes de la dirección técnica, ¿verdad? O sea, sí pueden apoyarse, obviamente, en especialistas en equipos de seguridad y todo esto, y supervisores de seguridad en la obra, pero hay que asegurarse que el sistema está funcionando bien, ¿verdad? Porque la responsabilidad última, al final, siempre cae sobre el director técnico y la empresa, ¿verdad? No puede decir que fue que el técnico de seguridad me embarcó o no hizo esto. No es una excusa. ¿Alguna pregunta o comentario de esa parte? ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, aquí estaba cayendo en la parte de los peligros, ¿recuerdan? Estábamos hablando de los peligros en la construcción que existen. Habíamos dicho que era todo lo que producía daños y pérdidas en las personas, en la obra o en el ambiente, ¿verdad? Y que no, son acontecimientos no deseados, ¿verdad? Obviamente. Entonces, cosas que no queremos que pasen, pero que producen pérdidas en general, ¿verdad? Y que por control, falta de control, muchas veces puede ser que ocurran por falta de control. Vean que a la hora de leer ese reglamento, pues tenemos que poner las barbas en remojo de todos los aspectos que hay que controlar, ¿verdad? En los proyectos para iniciar, para ciertas operaciones, ¿no? ¿Y cómo localizábamos los peligros? Bueno, con una tabla como esta, decíamos yo, con una matriz donde están los peligros y marcamos dónde existen ciertos peligros para cada tarea, ¿verdad? Para cada tarea del proyecto que se va a realizar, marcar cuáles peligros existen y luego asignarles el nivel de riesgo. A veces usando la experiencia puede ser, ¿verdad? O usando estos criterios del tipo de lesiones, ¿verdad? Pues es relativamente fácil entender que, por ejemplo, manejar dinamita es más riesgoso que manejar un martillo, ¿verdad? Si se maneja mal la dinamita, las consecuencias pueden ser muy, muy graves. Si se maneja mal un martillo, pues bueno, alguna consecuencia puede haber, pero mucho menor, ¿verdad? Entonces eso tiene un poco que ver con el nivel de riesgo, ¿verdad? Y entonces después el análisis del trabajo de construcción va a quedar como a colores así, con los peligros en verde, que son los bajos, y luego los rojos, que son como más altos, más probables o más severas las consecuencias, y que tenemos que ponerle mucha atención a los rojos y a los amarillos, con medidas especiales, entrenamiento especial, supervisiones, protecciones, áreas restringidas a veces, capacitación y selección de personal más capacitado para trabajar en esas cosas, ¿verdad? Y lo verde lo cubrimos con el equipo básico, que de ese que equipo básico de protección que ustedes, bueno, no me dijeron si lo habían comprado, pero que la idea era que en este curso lo compraran para que lo tuvieran, que no lo hemos podido usar, pero el equipo básico del casco, el chaleco, los zapatos y anteojos, ¿verdad? Eso es lo que nos cubre los guantes también, lo que nos cubre los riesgos en verde casi siempre, ¿verdad? Luego decíamos que las medidas de control operativo se dan por escrito, o sea, se hace el planeamiento de la seguridad y se da por escrito, digamos, la matriz de control operativo, operacional para el jefe de la cuadrilla, el ingeniero residente, de tal forma que ellos empiecen a supervisar, bueno, y el técnico de salud también,
que se hagan las cosas conforme a la seguridad establecida, ¿verdad? Por escrito. Es la mejor forma, pero así solo lo hacen las empresas pues, más grandes, ¿verdad? Constructoras más grandes. Y a la gente hay que capacitarla regularmente y recordarle el tema todos los días, porque si no se pueden descuidar, se les puede olvidar de la protección, ¿verdad? De que hay que usar los equipos, de que hay que seguir normas de seguridad y se puede caer en un error, ¿verdad? Involuntario, si no se le recuerda. El profesional de ingeniería debe participar, como les digo, porque ella o él definen cómo se van a hacer los trabajos, con cuáles máquinas, cuáles herramientas, cuáles métodos. Y la seguridad pasa pues, mucho a veces por qué tipo de métodos y qué tipo de herramientas se usan, ¿verdad? Hay un efecto en presupuesto, sí. Si se trabaja sin seguridad y sin equipos, por supuesto que es más barato, pero estaríamos fuera de la ley, ¿verdad? Fuera de los reglamentos y arriesgando a los obreros y arriesgando alguna consecuencia negativa. Pero bueno, los gastos de equipos de seguridad y sistemas de seguridad los tiene que incluirse en el presupuesto para el cliente, ¿verdad? El cliente los tiene que sufragar porque es para su proyecto, en realidad. Son gastos indirectos del proyecto, ¿verdad? Y obligatorios. De esto ya habíamos pasado, creo que sí, que es muy importante que el dueño de la empresa constructora tenga prioridad a la seguridad ocupacional de sus colaboradores, ¿verdad? Y que se planeen los trabajos siempre con los métodos más seguros de hacerlos, ¿verdad? Llevar un registro de los incidentes y los accidentes, tener manual de seguridad propio. Las empresas más grandes lo han desarrollado muchas veces, tienen su propio manual de seguridad ya escrito y entonces es la base del sistema de trabajo, ¿verdad? Se investigan las fallas, se realiza capacitación continua y los profesionales reconocen que es una prioridad en sus responsabilidades y deberes éticos con la construcción, por lo menos cuando tienen el apoyo del dueño, ¿verdad? Porque a veces, por eso es que es importante que el dueño esté comprometido, ¿verdad? Y se puede lograr inclusive una certificación en sistemas de seguridad, ¿verdad? Para la empresa. Aquí, bueno, hay varios equipos de seguridad que ya conocemos. También hay otras tecnologías para señalar en carreteras, por ejemplo, como estas. Tecnologías de formaletas que tienen barandas y andamios, que son más seguras, ¿verdad? Pero claro, también hay formaletas que no tienen estos adicionales, no tienen barandas, no tienen andamio. Estos son como los típicos arneses, que hay que dar una instrucción a los obreros para que sepan ponerse el arnés, ¿verdad? Porque, bueno, si se lo pone mal, se puede escurrir o zafar, ¿verdad? Cuando se cae. Nos vamos a dar cuenta mal en el momento menos apropiado. Entonces hay que hacer prácticas ahí de cómo ponerse el arnés y estarlo revisando, que el arnés no tenga roturas o que esté fallando, ¿verdad? Y estas son las líneas como de vida, las de abajo. Líneas de vida para amarrarse, ¿verdad? Que muchas veces tienen ganchos ahí que se van, la gente se puede ir amarrando a diversos puntos. ¿Dónde los usamos? Bueno, siempre hay que usarlos para trabajos de más de 1,80 m, imagínense, de altura. Y estos de la derecha son los cajones, cajones en excavaciones, ¿verdad? Metálico, que se puede bajar para que se haga un trabajo ahí, protege a los obreros y a los equipos. Después se saca todo y se quita el cajón rápidamente porque se eleva, ¿verdad? Se eleva con una grúa.
Las barandas, bueno, vean estas barandas aquí. Muchas veces les faltan rodapiés como a esta o a esta. El rodapié que vaya aquí, ¿verdad? Ayuda a que no se salgan materiales, ¿verdad? Entonces estas no están cumpliendo porque les faltan rodapiés. Aquí sí hay rodapié, ven esta. Esta está alrededor de un hueco, que es obligatorio las barandas alrededor de los huecos en una losa, ¿verdad? Para evitar el accidente ahí. Esto es parte de un manual de alguna empresa constructora, manual de seguridad, donde incluyen señales de mano para la comunicación con los operadores de maquinarias y grúas, ¿verdad? Un lenguaje de señales que ayuda a que el operario, la persona en la tierra, está cerca de la carga, donde está la grúa trabajando, que le avise al operador, ¿verdad? Qué tiene que hacer, bajar, subir o abrir, etcétera. Entonces son señales que debe dominar este operador, ¿verdad? Como un asistente de la maquinaria. Y luego aquí a la derecha, cómo se levantan cargas. Sí, sí sabemos cómo se levantan cargas para evitar el daño a la espalda. Sin embargo, a veces tenemos la tendencia de usar la espalda como para cargar cosas. No hay problema si lo que cargamos es 1 kilo, ¿verdad? O algo así livianito. Pero cuando ya la carga es de 5 kilos o 10 kilos, sí puede haber lesiones para la espalda, porque pues hay que aprender a levantar con la espalda recta, piernas flexionadas y la carga muy cerca del cuerpo, ¿verdad? Sin, además, sin girar la cintura. Lo que hay que girar son los pies para proteger la zona lumbar. La lesión de la espalda es la lesión más común de la construcción y la que se reporta más al INSS aquí en nuestro país también. Es bastante, yo creo que son como 40% de las lesiones en el año son de la espalda, que la gente ya no aguanta la espalda o le duele la espalda, ¿verdad? Porque ya tiene algún tipo de lesión, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para que la gente aprenda a levantar cargas y que no se le olvide, ¿verdad? Por eso a veces hay carteles como estos para recordarle a las personas siempre. También hay en algunas empresas hacen estiramiento para preparar los músculos para el trabajo, evitando lesiones por trabajar en frío. Ujú. Esto, bueno, más que nada en los países donde los trabajadores llegan en carro, va a ser muy importante, ¿verdad? Porque llegan muy fríos, vienen manejando, ¿no? Pero bueno, nuestro medio tal vez no es tan, a veces se hace, pero no es tan relevante porque nuestros trabajadores llegan caminando o en bicicleta muchas veces, entonces ya vienen un poco calientes. Pero a veces sí se hace rápidamente un estiramiento durante la reunión de caja de herramientas al iniciarla el día para recordarle a la gente que, bueno, que tenemos que protegernos todo el día en todo lo que vamos a hacer y usar los equipos de seguridad, ¿verdad? Al final, tal vez esta frase de otra vez del profesor Jimmy Hinsey, si usted no detecta los peligros, esto lo va a encontrar a usted en sus proyectos, ¿verdad? Esa es la parte dura de este tema, ¿verdad? Pero si no ponemos atención a la seguridad en los proyectos, puede ser que tengamos algún problema grave o mediano, ¿verdad? Entonces ahí se va a hacer evidente. Nos puede afectar a nosotros físicamente o también en la economía del proyecto, ¿verdad? Cuando hay demandas o reclamos así grandes. O en general cuando hay accidentes que no son deseables, ¿verdad? No queremos.
¿Qué impresiones tienen del tema este? ¿Les gusta? ¿Cuántos quieren unas 10 clases más de seguridad? No tantos. No, pero el tema da para mucho. Se puede ver seguridad de maquinarias, que no hemos hablado nada, seguridad de túneles, seguridad al construir obra pesada, puertos y cosas así, seguridad al construir puentes. Es muy amplio la temática, por eso les digo, en otros países el código de construcción es muy grande, la parte de seguridad, ¿verdad? Más grande que este que vimos ahora, el reglamento. Y, y hay asesores especialistas en seguridad y para más cosas, muchísimo más. Aquí, bueno, siempre hemos querido meter un curso de seguridad especializado, pero no se ha podido lograr todavía. Solo existe en el posgrado, eso sí, posgrado en gestión de construcción. ¿Se acuerdan de la obra modelo esta? Sí, la que tengo en pantalla ahí. Bueno, todavía se acuerdan de los riesgos y los peligros que vimos ahí. Porque hoy sí vamos a hacer un trabajo de entrega. La idea es entregar, anotar 5 peligros y decir cómo corregir la situación, ¿verdad? De estos que hay aquí. Anotar 5 peligros y cómo corregir, qué sistemas de protección o equipos de seguridad usar para corregir la situación. Sí, Profe, individual o lo hacemos en los grupos de trabajo. mejor individual, que es poquito, es de cada uno piensa, en 5 Ok. diferentes. Yo voy a abrir ahí en el aula virtual un enlace y entonces ahí lo pueden subir. Entonces, por lo menos 5, entonces 5 peligros ahí. Y los equipos de seguridad o las medidas de control para evitar el peligro, ¿verdad? Reducir de estos que están en esta obra modelo. ¿Y hasta qué hora tenemos, profe? Hasta las 3:15, digamos. Sí, Ah, ok. ustedes tienen acceso a la obra modelo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ya casi se la saben de memoria, espero. Y con eso terminaríamos hoy, sí. No sé si hay. Ya se nos fue el tiempo.